Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de cuál es el rol que tiene el empresario en nuestro país. No solamente debemos pensar en el empresario como el creador de la principal fuente de empleos, sino también como un actor importante que debe asumir la responsabilidad para llevar a cabo la transformación social que requiere nuestro país. Hoy claramente la relación entre empleador y empleado se ha venido transformando en todo el mundo. Ya esta distinción jerárquica en donde el patrón tenía la capacidad y la potestad de llevar a cabo políticas que tenían que ser asumidas de manera obligatoria por parte de los empleados se ha venido transformando. Y eso lo que significa es que hoy la formación del capital humano, la generación de valor agregado y sobre todo las ventajas competitivas que tienen las organizaciones empresariales, llámese empresas, están enfocadas fundamentalmente con el trabajo que llevan día a día los empleados, los trabajadores, todas las personas que participan en la organización de una empresa. De ahí que es muy importante que hoy platiquemos de cuál es el rol que deben jugar los empresarios, no solamente en la instrumentación de políticas públicas, sino también de cómo los empresarios, asumiendo esta responsabilidad social, pueden mejorar las condiciones de vida de las familias, de las personas que trabajan con ellos. Claramente en nuestro país hoy la pirámide en cómo están integradas las empresas habla que más del 90% son pequeñas y medianas empresas, pero también, como lo vamos a ver a lo largo del programa, las grandes empresas son las que concentran obviamente el mayor número de empleados, pero también las que producen más y las que tienen la posibilidad de insertar a México en sectores productivos a nivel global. Y son los temas que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a entrevistar a Juan Pablo Castañón, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es una organización de empresarios, el órgano cúpula de los empresarios, que claramente ha venido trabajando con muchas organizaciones de la sociedad civil para impulsar de manera coordinada grandes temas que permitan transformar la vida social de nuestro país. Vamos a ver las entrevistas que hicimos con la gente de calle, con nuestros amigos que nos acompañan, en donde les fuimos a preguntar cuál consideran que debe ser el rol que deben jugar los empresarios, si consideran que el desarrollo económico de nuestro país depende del gobierno o depende de los empresarios, si consideran que en México existen los incentivos adecuados para que cualquier persona que tiene una idea de negocio pueda emprenderle y por lo tanto convertirse en emprendedor. Y también le fuimos a preguntar qué tan fácil es en México emprender un negocio. Vamos a ver lo que nos contestaron. Una persona que busca realizar un sueño, entonces lo realiza y sale adelante. Una persona en la que lucha por lo que quiere. Una persona que busca nuevas cosas, que quiere salir adelante, ¿no? No te basas nada más en lo mismo, un trabajo o algo, buscas poner un negocio o algo así. Aquella persona que tiene una nueva idea y la pone en marcha. Es una persona creativa que busca cómo independizarse y cómo generar sus propios ingresos, ¿no? Emprendedor es una persona que tiene la iniciativa de iniciar un proyecto y ya obviamente a nivel negocios, pues es una persona que tiene un cierto capital y que emprende un proyecto con ese capital y crea una empresa. Sí. Busco mis objetivos hasta que los consigo. Al momento no, porque tengo un empleo establecido, entonces posiblemente a futuro ya después podría darse el caso. Sí, claro. ¿Por qué? Porque soy una persona precisamente creativa que siempre está buscando cómo generar ideas, cómo generar herramientas y actividades para tener sus propios ingresos. Desde el punto de vista lingüístico sí, obviamente desde el punto de vista de negocios no. No, porque te frenan mucho en muchas cuestiones. Dinero, razas, géneros. No es fácil, pero sí se puede también. O sea, es cuestión de querer uno. Pues a lo que he oído de opiniones, antes era un poco difícil y creo que ya es un poco más accesible, pero desconozco si sea cierto.
Pues sí, o sea, sí es fácil. El punto es el tamaño de la empresa. Una empresa puede ser desde un puesto de tacos hasta una de estas transnacionales. Entonces, hay muchas formas. Puede ser fácil, siempre y cuando pues, las personas que de verdad no sé, tienen la voluntad de hacerlo, lo hacen. Yo creo de los empresarios y aparte de la gente que está fuera de México, las divisas que entran. Yo creo ya lo que es el petróleo y eso ya no genera tanto como la gente que trabaja. De ambos, definitivamente de ambos. Pues yo creo que es compartido, ¿no? O sea, bueno, el gobierno tampoco es la mamá, ¿no? O sea, el papá pollito, ¿no? Es un poco de los dos, sin embargo, el gobierno es el que tiene que ser el facilitador de los recursos y los elementos para que el emprendedor tenga las herramientas adecuadas, ¿no? La economía es un sistema muy complejo. Definitivamente el gobierno influye en facilitar o detener ciertas políticas que al mismo tiempo están entrelazadas con los deseos de invertir o de no invertir de los empresarios. Puede ser de extranjeros, pueden ser locales. Una buena economía, pues yo pienso que se da cuando hay un buen entendimiento entre empresarios y gobierno. Cuando se bloquean los unos a los otros, ahí ya no fluye tanto el dinero. El estudio. Del estudio, buscar las metas, buscar opciones, no cerrarse a un mundo nada más. Yo creo que para todo lo que necesitamos, mexicanos y uruguayos, es unión. Es unirnos porque de ahí van surgiendo ideas, ¿no? Y unirnos, surge la idea y aplicar la idea. Que no seamos tan apáticos, porque yo creo que sí también ya llegamos ya caímos mucho en la apatía. Bueno, tendríamos que ser mucho más participativos con el gobierno, tanto para participar como para solicitar que facilite el gobierno los elementos para poder promover los servicios de cada gente, ¿no? Pues la empresa está basada en el negocio, entonces tiene que haber esa mentalidad tanto de invertir como de consumir y sobre todo identificar en qué consumimos y en qué invertimos. Obviamente, si nos enfocamos, yo pienso que si nos enfocamos en negocios nacionales, estamos contribuyendo hacia ese flujo de capital nacional. Pues sí, pienso que podemos trabajar mucho, ahorrar mucho, invertir mucho y también ver cómo gastamos eso que tenemos. Estamos hablando del rol del empresario en la transformación social de nuestro país. Como pudimos observar en los comentarios de las personas que nos hicieron favor de compartir su visión, claramente la responsabilidad del desempeño económico de nuestro país está compartida entre el gobierno y los empresarios. Y claramente pudimos identificar que todavía existe un área de oportunidad muy importante para incentivar que en México cualquier persona que tiene una posible idea de negocio tenga acceso al crédito y tenga acceso a los elementos necesarios para que le permitan emprender esta nueva idea. Como lo comenté, hoy nos vamos a entrevistar a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pero antes de ello, como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Vamos a platicar de cómo está el estado de situación de los empresarios con base en información estadística que hemos tomado del INEGI, que hemos tomado de un estudio que ha realizado una consultora internacional sobre cuál es el posicionamiento de los empresarios en México. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar el día de hoy? Pues mira, vamos a empezar a describir un poquito de la micro, pequeña, mediana y gran empresa y decirles que en México el 95.4% de los establecimientos son microempresas y que estas representan casi el 10% de la producción bruta. También, por el otro lado, en el otro extremo, para decirle que el 0.2% representan las empresas grandes y que estas representan en producción bruta el 64%. A ver si te entendí bien, en el número de empresas, hoy claramente en la pirámide, en la base de la pirámide está
en las micro y pequeñas O empresas. sea, el campeón es las micro y pequeñas. Cuando hablamos de número de empresas, pero cuando estamos hablando de la importancia y el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto de nuestro país, en la generación de riqueza, claramente la pirámide se invierte y este número pequeñito de grandes empresas mexicanas son las que tienen un mayor impacto en el crecimiento del país. ¿Es correcto? Es correcto. Producen el 64%. Vamos a ver la siguiente gráfica que me parece interesante que vayamos ahondando en cómo están hoy identificadas las empresas en nuestro país. La siguiente gráfica habla también de las variables, de algunas variables que se seleccionaron para esta encuesta. Alfonso, si me permites, perdón que te interrumpa, creo que es importante, nuestros amigos están viendo en la pantalla cuál es el criterio bajo el cual se clasifican las empresas, para que cuando hablemos de micro, pequeña, mediana y grande, sepamos qué significa cada una de ellas. No sé si se los puedas explicar a nuestros amigos. Sí, por supuesto. La microempresa es la que tiene hasta 10 personas trabajando en la empresa. La pequeña va de 11 a 50, la mediana va de 51 a 250 y la grande va de 251 hasta los que necesite tener. Entonces, cuando hablábamos hace un momento que más del 90%, el 94%, decía Alfonso, de las empresas en nuestro país está concentrada entre micro y pequeñas, quiere decir que son empresas en donde están concentradas hasta 50 empleados en cada una de ellas. Es correcto, es correcto. Y aquí sí es un poquito repasar la cifra anterior que estábamos hablando de las 95, de que representan el 95% de los establecimientos contra el 0.2%. En personal ocupado también la microempresa tiene un porcentaje importante con el 40%. Estás hablando que es el 40%, ¿verdad? Es correcto. Que yo que en la pantalla nuestros amigos estarán ahorita tratando de descifrar cuál es esa cifra. Les pedimos una disculpa. Fue error nuestro haber puesto los números tan pequeños. Pero por eso se las describimos. Es casi el 30% en comparación con las empresas grandes. Y luego aquí ya empieza a voltearse, como tú bien señalabas, la pirámide. Y entonces hablamos de que en términos de remuneración, o sea, lo que reciben las personas que trabajan ahí, representa el 10% la empresa pequeña, casi el 22% entre micro y pequeña iba a decir, o sea, por eso lo sumé, y el 58% de remuneración es la empresa grande. En producción bruta, como lo vimos también, la empresa grande representa el 64% y casi el 10% de producción bruta en la empresa micro. En términos de activos, también casi el 70% lo representan la empresa grande y apenas el 10% de la empresa micro. Digo que en términos prácticos, yo creo que nuestros amigos que nos ven conocen muy bien el funcionamiento de una empresa, pero el tema de los activos significa la infraestructura que posee la empresa. Es correcto. Vamos a ver la siguiente gráfica, si son tan amables. Si nos metemos aquí hablando un poquito del tema de equidad de género. Que es uno de los temas que siempre platicamos en nuestro programa cuando analizamos un tema, de cómo está el papel de las mujeres y el rol que juegan en cada una, no solamente de los sectores productivos, sino también en la transformación de nuestro país. Sí, exacto. Es un tema que traemos como transversal y que impacta en todas las entrevistas que tenemos. Y aquí, pues, platicar, en la microempresa, es parecido, es el 50% de hombres, el 50% de mujeres, y hay una variación muy pequeña en realidad en cuestión a la pequeña, la mediana y la grande. La grande representa el 62% de hombres y casi el 40% de mujeres. Entonces, la verdad es que se ve que hay como si algo de equidad en la representación que tienen las mujeres en trabajar en las empresas. Que cabe aquí destacar que hoy en la pirámide poblacional de nuestro país es un poco mayor el número de la proporción de mujeres respecto a los hombres. Sí, un poco. Y creo que aquí lo importante es que cada vez más mujeres están participando en la población económicamente activa. Y esto es lo que significa, que es lo que tú has mencionado, Alfonso, en donde claramente el rol de la mujer dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, está tomando mucho mayor importancia. Habría aquí nada más que analizar si dentro de la pirámide jerárquica dentro de una empresa, pues, cuál es el rol que juegan las mujeres. Yo creo que ahí es donde está el punto fino, como bien lo mencionas, y ahí es donde también hemos visto en algunas otras gráficas en las que sí son los hombres los que ocupan esos puestos más altos. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, que tiene que ver con el uso intensivo de capital que se da dentro de las empresas, bajo esta idea de que hoy la innovación, la generación de valor agregado, son los dos principales elementos que permiten distinguir el desempeño de una empresa respecto a la otra. Es correcto. Aquí a mí se me ocurriría pensando antes de ver la gráfica, que las empresas grandes como que podrían utilizar muchos más recursos de crédito. Y aquí vemos, por ejemplo, que utilizan
más o menos el 36% de recursos de crédito y tienen todavía hay una brecha muy grande, si lo viéramos esto como un termómetro para llegar al 100%, pues todavía falta un 64% de oportunidad para poder tener que las empresas grandes se financien con esos recursos de crédito. Y por el otro lado, en la microempresa. En la microempresa, casi el 16% utilizan crédito y el 84% pues, no utiliza crédito. Se me hace que hay una gran oportunidad para las empresas micro y para el sistema financiero mexicano el poder detonar a estas empresas y ayudarles a que puedan tener crédito. Que es muy significativo porque cuando hablamos de microempresas que emplean hasta 10 personas, en donde claramente lo que se requiere es un capital semilla para poder iniciar, que les permita poder automatizar o que les permita ofrecer mejores servicios en los productos que están desarrollando. Y hoy, si lo articulamos con una reforma financiera, en lo que se busca es hacer mucho más flexibles las condiciones que piden las instituciones financieras para que las micro y pequeñas empresas puedan acceder a un crédito y eso permita, a su vez, ser mucho más competitivos. Pues aquí habla de que todavía esta fotografía no se ha modificado y que esperemos que en los próximos años, si es que tenemos la oportunidad de estar muchos años con ustedes, podamos mencionarles cómo se ha venido esa transformación y que las micro y pequeñas empresas utilicen en los próximos años de mejor manera el crédito. Sí, si me permites un comentario final y así nada más para que quede claro. O sea, aquí lo que estamos diciendo en la gráfica es que la mayor parte más bien que las empresas utilizan recursos propios, no de un tercero como es el sistema financiero, para la redundancia, financiar a sus empresas. Y aquí la pregunta, Alfonso, sería si los recursos propios, utilizando un término técnico, el capital propio que tiene la empresa, realmente les alcanza o les permite ser mucho más competitivos. Y esa es la interrogante que se tiene que resolver en los próximos años. De acuerdo. La siguiente gráfica habla... Vamos a pedir la siguiente gráfica. A ver, Alfonso. Sí, la siguiente gráfica habla de los días o procedimientos que se requiere para iniciar un negocio. Déjame un poco introducir esta gráfica, ¿no? Cuando se le ha preguntado en diferentes encuestas a mexicanos, a personas que trabajan en empresas o que han sido emprendedores, una de las principales interrogantes es si existen hoy en el marco regulatorio de nuestro país los incentivos adecuados para que puedas emprender de manera ágil, sencilla, eficaz un negocio. Y me parece que eso tiene que ver relacionado con esta gráfica que estás presentando. Es correcto. Y aquí lo que estamos viendo es, por ejemplo, si vemos hace 10 años, en el 2004, requerías de 30 días para iniciar un negocio. Hoy vemos en el 2014 que solamente requiere 6, que se me hace que es un avance importante. Y de procedimientos para registrar un negocio, en el 2004 también requerías de 9 procedimientos, que a su vez debe tener ahí su procedimiento porque ha sido una gran cadena de trámites. Y hoy requieres únicamente 6. Y esto lo que nos llama es que desde hace algunos años una de las demandas potenciales de la sociedad mexicana es que hubiera una mejora regulatoria en nuestro país para estos temas y claramente aquí lo que vemos reflejado es que eso ya es una realidad. Me parece, y habría que compararlo con un sondeo de opinión, si realmente las personas que quieren emprender un negocio tienen esta percepción de que se ha facilitado no solamente los procedimientos, sino que también se ha reducido el número de días con el cual hay respuesta de las diferentes instancias gubernamentales que permitan inscribir y hacer rápido un negocio. Más adelante hay un dato que a lo mejor nos puede ilustrar lo que estabas comentando ahorita, Tulio. Aquí esta gráfica tiene que ver con otro de los temas que son también como transversales o que hoy están como un tema bastante recurrente en la opinión pública, y es el de a la pregunta de que si tuvo que dar dinero para acelerar trámites o procesos para la creación o registro de su empresa, pues aquí sorprende que el 94% de las personas que contestaron esta encuesta contestaron que no, un no rotundo, y únicamente el 6% contestaron que sí. Pues nos agrada mucho esta respuesta. Ojalá que esta respuesta pues, no esté vinculada, habría que ver, muchas veces cuando los encuestólogos llevan a cabo los estudios de opinión pública, lo que nos dicen es que es importante la identidad de la empresa que está llevando a cabo la encuesta, porque si es una encuesta que la está haciendo la Secretaría de Economía, que es la que te da los incentivos y el acceso a los recursos de capital para empezar una empresa, pues difícilmente le vas a decir pues, que no le diste dinero, pues, porque claramente hay un conflicto de interés quien te lo está dando. Pero pensemos de manera positiva, pensemos de manera muy objetiva.
y pensamos que se ha venido erradicando de manera importante la corrupción, la componenda en este proceso regulatorio de nuestro país. Y la siguiente gráfica, si nos hacen favor de ponerla, la siguiente. En la siguiente gráfica le pedimos a gente de producción, lo que vamos a ver es cuáles son los factores que consideran todavía los emprendedores como obstáculos o barreras de entrada para iniciar un negocio. Es correcto, y aquí es justo lo que estábamos comentando antes. El 18.4% de la gente de 2008 a 2009 pensaba que era el tema de corrupción. Hoy es solamente el 13%, el 13.3%, o no solamente, más bien el 13.3% de 2014 a 2015 piensa que es la corrupción. O sea, que dice que el 6% había una reducción, lo cual nos llama mucho la atención y ojalá podamos felicitarnos por esta cifra. Es correcto. Y con el tema de la burocracia gubernamental eficiente, aquí es donde se corrobora lo que estabas comentando tú, es el 2008 al 2009 era el 13%, y en el 2014 al 2015 es el 18%. Que ahí cae un poco en la contradicción de que decíamos que el número de procedimientos que se requieren en los últimos años versus en la época actual es menor, pero pareciera ser que la percepción del emprendedor es que todavía no hay una respuesta eficaz y oportuna cuando se está llevando a cabo algún trámite relacionado con iniciar un negocio. Y también sería interesante, ahora que hablas de cómo se realizan las encuestas, el ver qué les preguntan para hablar al tema de corrupción y qué les preguntan para cuando se refieren al tema de burocracia gubernamental ineficiente, porque podrías también decir que la corrupción y la burocracia ineficiente podría ser parte de lo mismo, ¿no? O sea, una burocracia ineficiente provocada pues te lleva a lo mejor a que hagas un acto de corrupción y viceversa. Entonces, es correcto, Alfonso. Puede haber ahí una confusión de datos. Ahora, creo que también aquí lo que es importante, y lo vamos a platicar en un momento con Juan Pablo Castañón, que tiene que ver que el rol del empresario, las empresas, que son los principales empleadores del país, tienen un rol muy importante en el desempeño económico, no solamente de diferentes sectores productivos, sino también de las regiones. Y claramente aquí hay una encuesta que entiendo la publica KPMG en entrevistas a altos directivos, en la cual se trata de identificar desde el punto de vista de las propias empresas cuál es el rol que juegan en el desempeño económico, en la productividad y en la competitividad de nuestro país. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Alfonso? Pues aquí justamente hablan de combate a la corrupción, hablan de seguridad pública, hablan de realizar reformas estructurales, hablan de un tema de estabilidad económica. Creo que no han puesto la gráfica en la pantalla, si le pedimos... Ahí está ya. Hablan de simplificar y reducir trámites burocráticos y para la apertura de nuevos negocios. Entonces, si nos vamos al primer punto, combate a la corrupción, pues el 80% en el 2014, el año pasado, como que sigue pensando, se regresa al tema de la corrupción. El tema de seguridad pública también es un tema que creen las personas que es muy relevante. El tema para realizar reformas estructurales presenta una disminución pequeña y consideran también la necesidad de estabilidad económica o la necesidad de que la economía presente un crecimiento es del 56%. Y el tema de reducir los trámites burocráticos y la apertura de nuevos negocios es el 36%. Aquí claramente lo que es consistente es que ha habido una política pública que estaba orientada a mantener la estabilidad económica y también política pública que está orientada a una mejora regulatoria. Lo que llama mucho la atención es que siguen siendo los temas estructurales del país, de la gobernabilidad, de la gobernanza, como queremos llamarle, que tienen que ver con la condición humana de los ciudadanos, de que para que una persona pueda invertir sus recursos propios o pueda tener socios que puedan a su vez invertir recursos entre varios, pues que la seguridad pública sigue siendo una de las principales demandas de la sociedad, al igual que la corrupción. Y eso me parece, como tú lo has mencionado hace algún momento, que es un tema transversal que no solamente se refleja en particular en la creación de nuevos negocios, sino que se refleja en el desempeño de cualquier actividad, no solamente económica, sino también social. Sí, totalmente de acuerdo. Son temas que impactan diariamente las actividades empresariales y la vida de las personas. Entonces, si tiene que ver totalmente con un tema de productividad, el tema de seguridad pública y el tema de corrupción, pues... Vamos a ver la siguiente, Alfonso, estamos concluyendo. La siguiente serían, ¿cuáles son los factores que considera usted
que contribuirán a que su organización genere mayores utilidades. Ahí, si me permites interrumpirte, Alfonso, creo que claramente la parte más importante, como mencionábamos, es la innovación y el uso adecuado y eficaz de los activos que tiene. Me parece que hoy el tema de los costos laborales ha pasado a un segundo plano. El tema de la incursión en mercados emergentes, que México hoy es el país que más tratados de libre comercio que tienen, y eso se ve reflejado en esta encuesta. El tema de la disponibilidad de la cadena de producción, hablamos de los proveedores, que lo que permiten es que haya una logística adecuada para poder ofertar y poner en el momento adecuado el producto. También es un tema que ya se ha venido resolviendo de manera importante. Pero aquí, si quisiéramos resumir, y perdón que haya tomado la palabra, Alfonso, claramente la innovación es el gran reto productivo que tiene nuestro país y es parte de lo que vamos a platicar en un momento con Juan Pablo Castañón. No sé, Alfonso, si quieres concluir. Pues nada más, sí, comentar. Yo creo que aquí tenemos un reto, tuvimos un programa de ciencia y tecnología y yo creo que, como bien dicen, yo creo que el reto que tienen las empresas, una de las tareas pendientes por hacer, es tener un vínculo mayor con el conocimiento científico para que después se pueda traducir en tecnología, que puedan aprovechar las empresas y podamos dar un valor agregado que haga que las empresas contribuyan más, sobre todo las empresas pequeñas, contribuyan de mayor medida al Producto Interno Bruto. Vamos a hacer un corto. Alfonso, como siempre, muchas gracias por estas gráficas, son muy representativas de cuál es el estado de situación del empresario hoy en México. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar con Juan Pablo Castañón. Y nada más para concluir esta parte, me gustaría reflexionar que antes hablábamos de competitividad y hoy nuevamente estamos hablando de la productividad de los diferentes sectores de nuestro país. Los invitamos a que participen en nuestras redes sociales que aparecerán en un momento en la pantalla. Regresamos. Estamos hablando de las empresas en México y como lo mencionamos al inicio del programa, hoy nos acompaña un ciudadano, un empresario sinaloense que hoy tiene la responsabilidad de dirigir al organismo empresarial Cúpula, el Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Juan Pablo, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, encantado, Tulio, gracias por invitarme a tu programa. Juan Pablo, pues para seguir la lógica del programa, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Ser un buen ciudadano es cumplir con toda tu responsabilidad, desde tu vida muy personal, tu vida familiar y tu vida en la sociedad. Ser un buen ciudadano no solo significa cumplir con todas las reglas que te exige la Constitución, las leyes que te rigen en la comunidad en donde vives, sino también contribuir a tener una mejor sociedad y una mejor convivencia entre todos los ciudadanos de la comunidad en donde estás. Juan Pablo, platicábamos al inicio del programa de cuál es la percepción que hoy tienen los ciudadanos de los empresarios. Y te hemos escuchado a ti en muchas ocasiones que hablas del rol fundamental que tiene el empresario, no solamente en la vida económica, sino también en la vida social. Nos gustaría que nos compartieras tu visión de cuál es el papel que juega el empresario en la transformación del país. Qué buena pregunta, Tulio, y es una pregunta muy profunda y para largo rato. La empresa no es solo una comunidad de personas para ganar dinero. Eso es una visión muy pobre, muy estrecha de lo que significa la empresa. Mucho menos que significa que gane dinero el empresario, el fundador o el dueño de la empresa. La empresa tiene una dimensión social, una dimensión en la que el que la funda o el que llama a otros a trabajar le inspira un sueño e invita a otros a construir un sueño. Y que mediante la construcción de ese sueño las personas se realizan, son mejores personas. No solamente si les va bien, tienen un éxito económico, cada quien en su propia dimensión, cada uno de los trabajadores, de los empleados, de los colaboradores, va teniendo su realización económica a la que aspira, si es que se van cumpliendo los objetivos económicos, sino que también a través del trabajo hay una oportunidad de ser persona, de contribuir, de ser una mejor persona, de la oportunidad de crecer, de aprender y de ser mejor, de ser un mejor, incluso ser un mejor padre o madre, un mejor hombre o mujer de familia, un mejor hombre o mujer de la sociedad. El trabajo ordenado, el trabajo disciplinado y el trabajo comprometido genera personas que son factores positivos, no solo para su empresa o para su familia, sino para todo su entorno. Mencionaba al principio, Juan Pablo, que tú eres empresario sinaloense. Y creo que eso es una característica importante
Porque hoy claramente la base de la pirámide de las empresas en México está concentrada en las pequeñas y medianas. Y me gustaría preguntarte, un empresario pequeño que nos está viendo el día de hoy, ¿qué representa y cuáles son los intereses que tú puedes enarbolar por ellos a través del Consejo Coordinador Empresarial? El gran motor de México. El gran motor de México son las pequeñas empresas. El gran motor de México es la creatividad de muchas y millones de personas que quieren hacer algo y quieren salir adelante y que invitan a otros a salir adelante juntos. El gran motor de México es esa gran red de pequeños y medianos empresarios que se inspiran todos los días para tratar de salir adelante, que sí que tienen dificultades para pagar sus responsabilidades, el Infonavit, el Seguro Social, las responsabilidades locales y las responsabilidades federales, pero que los mueve y es un motor el poder salir adelante y llevar a cabo sus sueños, lo que ellos quieren, y contribuyen enormemente. ¿Cuántos miles de empresarios, además de llevar su pequeña empresa, además de estar siempre vigilantes de que la empresa pueda progresar y ser un factor de cambio para las personas, las que trabajan con él y las que influye la empresa en ellos, también influye en la sociedad y participan en el patronato de la Cruz Roja, en la pequeña comunidad donde viven, participan en el patronato de una casa hogar o participan auxiliando las labores de la sociedad, llevando la responsabilidad en esa social, en esa inspiración de regresar lo que la sociedad nos ha dado como empresarios. Ese es un empresario pequeño, el típico empresario pequeño mexicano. Un poco estás dibujando lo que también se ha mencionado mucho, que el rol social del empresario también tiene que ser que México sea incluyente. Y pareciera ser que el sector privado tiene que trabajar también para que este proceso de inclusión social pues lleve a todas las familias a que tengan un piso mente de servicios, sino también de educación y de acceso a nuevas oportunidades. ¿Cómo estás viendo tú esa transformación para que realmente las familias accedan a nuevas oportunidades? La generación de valor es la única forma sustentable de crecimiento de una economía es a través de la generación de valor. Es decir, que lo que vale hoy 100 con la creatividad de las personas, con el trabajo en conjunto, puede valer 110, 120 o 150. Y valiendo 120 o 150 puede contratar e incluir a más personas y generar oportunidades. Y además los que ya están en la empresa generando esto, porque la empresa es la única que puede generar valor. Lo demás se queda en el valor estático, inclusive disminuye, porque los impuestos a través de la acción gubernamental pues no aportan un valor, aportan una mejor convivencia, le dan dinero y ayudan a las personas que no tienen oportunidades, generan salud y bienestar a través de los impuestos, pero lo que genera valor, la única forma de generar valor es la empresa. Y entonces, a través de la generación de valor de las empresas es la única forma en que podemos fortalecer, crecer, incluir a más personas. Una empresa que genera valor y que este valor se reinvierte, obliga a que la empresa esté mejor capacitada para seguir creciendo. Por tanto, entonces, se va a capacitar mejor a sus colaboradores en la empresa. Pero al mismo tiempo abre nuevas fuentes de empleo y eso incluye a nuevas personas que antes no tenían oportunidades. Si muchas empresas están generando valor, si van más allá de la subsistencia, si existe una política pública que permita a las empresas, no a los empresarios, quiero decir a la comunidad de personas que forman una empresa, a generar un valor y un progreso y un desarrollo, influyen mejores salarios y sueldos para los que ya están por la capacitación y que necesariamente les tendrán que pagar mejor para que no se vayan porque están generando valor. También influye en generar nuevas áreas de oportunidad, es decir, nuevos empleos para las personas. La verdadera vocación empresarial es aquella persona que reinvierte sus utilidades en la generación de valor y que está consciente de que con esa generación de valor tiene una responsabilidad con otras personas. Por un lado, de retribuir en el corto plazo con mejores salarios, con bonos, con utilidades para las personas que colaboraron al éxito. Pero por otro lado, reinvertir para generar mejores posiciones de la empresa y sustentabilidad en el tiempo. Esa es una responsabilidad del empresario para que la empresa pueda seguir generando oportunidades para las personas independientemente de la historia personal de cada quien, de cada empresario. La empresa cumple una función social.
Es un poco dibujado el rol de la empresa en la formación del capital humano. Y nos parece que hoy una de las partes importantes de nuestro país es cómo podemos transformar un modelo educativo de calidad que no solamente tenga como propósito la accesibilidad, sino que los contenidos y la formación vayan articulada también al sector o a los diferentes sectores productivos por regiones que debe tener nuestro país. ¿Cuál es tu visión, Juan Pablo? Sé que tú has platicado mucho del tema del modelo dual de formación educativa alemana, pero ¿cuál es tu visión de cómo podemos articular desde la perspectiva del sector privado con el modelo educativo de nuestro país? La aspiración de todo padre o madre es que sus hijos se eduquen y se capaciten para la vida. Cuando hablamos de educación, lo primero que pensamos es en educación básica, la escuela primaria y secundaria. Y es lógico y es correcto. Pero la educación tiene una columna vertebral que su función final es intrínseca en toda la columna vertebral, es preparar a las personas, a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a que tengan las aptitudes para salir adelante en la vida. Valores, por supuesto, integración en una comunidad, por supuesto, y competencias para que puedan tener habilidades para poder salir adelante. Esas competencias en México, muchas veces nos hemos equivocado a pensar que la única forma de generar las competencias es a través del título de la universidad. Y decir, la persona tiene tal título, es licenciado, es médico, es ingeniero, y entonces tiene las competencias para salir y está asegurado que salga adelante en su vida. Y no necesariamente. Las competencias son las habilidades que la persona tiene para cumplir una función, un rol económico que le permita entonces tener una retribución y que pueda entonces con eso sacar adelante sus propias aspiraciones y la familia que puede formar. Y eso no necesariamente se cumple con un título universitario. Se puede cumplir con habilidades que se generen desde la escuela secundaria, incluso con mentalidad que se genere, se forme desde la escuela primaria. Pero desde toda la columna vertebral podemos generar esas competencias laborales. Desde mi punto de vista, México tiene la gran oportunidad en los años futuros de generar muchísimas empresas y oportunidades para gente que esté abocada a competencias laborales en la parte técnica. Porque en México hemos ido avanzando en distintas vocaciones competitivas, en el área automotriz, en el área aeroespacial, en el área de la manufactura, en áreas específicas de la economía. Y si generamos competencias laborales para que las personas tengan un certificado que les acredite y además las habilidades para insertarse en la vida laboral en cualquiera de las etapas como técnico básico, técnico medio, técnico superior, tienen las oportunidades de ganar un poco más y acreditar sus conocimientos. Por eso la formación dual me parece una extraordinaria oportunidad para generar ese conocimiento, esas habilidades, para que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de salir adelante por sí mismos, pero que estén conectados al mismo tiempo, que vayan al salón de clases 2 días de la semana y 4 días a la propia empresa y que les permita generar las habilidades aplicando sus conocimientos del salón de clases en la empresa y que una vez que terminen su formación académica tengan las competencias para que la misma empresa los pueda contratar o otra empresa similar. Eso me parece que es un enfoque para la competitividad de las propias personas para que puedan salir adelante. Eso finalmente es el objetivo final de la educación. Tener buenos ciudadanos con valores, buenas personas que tengan una visión integral del mundo, pero que tengan las competencias que les permitan acceder a un trabajo. Me parece que en esta definición que has hecho de cómo articular la educación con el sector productivo, hay un componente que es muy importante en donde hoy nuestro país ha transitado de una visión única a una visión regional y local. Mencionabas ya la industria manufacturera, la industria aeroespacial, que claramente hoy se ha venido desarrollando en ciertas regiones y bajo un esquema de clústeres. ¿Cómo estás viendo tú esta vinculación del desarrollo regional y local con la competitividad y la productividad de nuestro país? Cada región en México y en el mundo, cada región tiene sus propias habilidades o factores de competitividad por su historia, por sus vocaciones, por lo que han venido haciendo sus mujeres y hombres en esa región. Digamos que hay regiones que tienen una vocación agropecuaria, pero hay otras regiones que tienen una vocación industrial o logística,
por su situación geográfica o por su propia historia. Y entonces cada región tiene que construir su valor agregado, su aportación a la economía, pero las oportunidades de generar valor de acuerdo a sus competencias. Por supuesto que hay circunstancias que la misma historia te va cambiando. Y entonces, por ejemplo, los puertos mexicanos hace 20 o 25 años pues tenían a lo mejor poca actividad, excepto el puerto de Veracruz. O el puerto de Altamira, que lo conformaban un grupo de empresas de la industria química que necesitaban tener conectividad. Pero otros puertos están teniendo un extraordinario potencial por la propia historia de la nación, por lo que el Estado mexicano ha venido conveniando y aperturando en relaciones comerciales con otros países. Y entonces la oportunidad para generar nuevas vocaciones se va dando en la historia de las regiones. Pero esas nuevas vocaciones con las vocaciones intrínsecas de la región van generando a dónde están las oportunidades. Y ahí yo puedo decir que la mejor forma de salir rápidamente adelante de una región es que entienda su ubicación en la competitividad global y vea con quién puede hacer sinergias en la generación de conocimiento y por tanto después de generación de valor. Y así zonas económicas de México, que no solamente son estados, que son regiones, que tienen que entender cuál es su vocación primordial, apuntalar el conocimiento orientado a esa vocación y generar sinergias. Ese es el verdadero desarrollo regional, en donde política pública se una con las vocaciones empresariales, el conocimiento, lo que hacen las personas, lo que es más rápidamente factible en competitividad y el conocimiento que se da a través de centros de investigación y centros de formación académica. Si generamos un triángulo que sea virtuoso de comunicación entre las políticas públicas, la empresarialidad y el conocimiento de académico y de investigación, de innovación, generamos más rápidamente el valor. Eso es un enfoque regional en donde se aboca a las competencias regionales más factibles y se construye rápidamente pues un entorno que permita generar oportunidades, generar valor y generar entonces una sustentabilidad de crecimiento y desarrollo económico. En México tenemos regiones que crecen al 12, al 6, al 8% anual, que prácticamente tienen pleno empleo. Y tenemos otras regiones que están en la media tabla, que crecen como crece toda la nación. Y para generar el crecimiento del 2 o del 2.5, pues quiere decir que otras regiones decrecen, otras regiones que no están alineadas al crecimiento. Y eso nos da a distintos Méxicos. Un México que va creciendo, que va insertándose en la comunidad internacional, va generando empleos, va generando conocimiento, va generando valor y nuevas oportunidades, y otro México que cada vez se va rezagando más y entonces va generando más frustración, más cacicazgos, más privilegios para unos cuantos y muchos menos para muchas personas. Deja un poco tratar de eslabonar lo que mencionas. Hoy pareciera ser que uno de los barreras de entrada para que la economía regional produzca más tiene que ver con la capacidad de gobernar de manera local. Hoy en el país estamos viendo nuevamente señales de que está perdiendo la gobernabilidad en algunas ciudades del país. Desde el punto de vista del empresario, ¿cómo se puede reconstruir la confianza del ciudadano en la capacidad de los gobiernos, sobre todo en el ámbito local, para resolver sus problemas? Un gran esfuerzo de parte de los partidos políticos para proponer los mejores cuadros. Pero los cuadros no solo que ganen elecciones, sino que den un buen testimonio con la formación y valores cívicos. Desafortunadamente tenemos un mal testimonio en muchas regiones del país, en donde el uso del poder público va ligado intrínsecamente, de una manera equivocada, al uso del recurso público, y pareciendo equivocadamente que el recurso público para un funcionario le significa su propio patrimonio. Entonces hace uso del recurso público como si fuera su propio patrimonio. Y en el municipio es la figura democrática que más proximidad con la población existe.
Es decir, que los vecinos se dan cuenta de cómo el funcionario, una vez que empezó a usar los recursos públicos, de repente tiene un cambio de vida extraordinario, es decir, muy notorio. Y ahí es donde tenemos que formar funcionarios públicos, políticos, candados políticos de los propios partidos y también consecuencias para las personas que aspiran al poder público, que verdaderamente vayan para servir. Evidentemente las personas tienen que estar bien pagadas para que puedan no estar distraídas en el ejercicio de su función para hacerlo correctamente. Pero bien pagadas no significa el uso indiscriminado de los recursos sin rendición de cuentas. Bien pagadas significa un buen salario y compensaciones para nuestros funcionarios y una gran consecuencia para quien hace mal uso de los recursos públicos. Es el municipio el primer orden de gobierno donde tenemos que poner atención. Generalmente nos distraemos con los otros dos órdenes de gobierno que no dejan de ser muy importantes, pero la proximidad ciudadana es donde nos está exigiendo como sociedad tener una alta participación para que en la exigencia podamos tener un mejor testimonio de nuestros políticos. Juan Pablo, el CCE, tú en lo personal, han sido promotores de la Ley 3 de 3. Nos parece que hay un reclamo de la sociedad permanente, es que tengamos un sistema nacional anticorrupción que le devuelva la confianza a los ciudadanos, que se permita identificar con toda claridad y documentar legalmente cuando hay un desvío de recursos, no solamente desde la esfera pública, sino también desde la esfera privada. Me gustaría conocer cuál debe ser el papel que debe tener el empresario en el uso de los recursos. Con alta responsabilidad y con un gran testimonio. Aquel que usa recursos públicos tiene que rendir cuentas. Aquel que no los usa está en su derecho de la privacidad, pero el que está usando recursos públicos tiene que tener mecanismos de rendición de cuentas. Yo entiendo que la iniciativa Ley de 3 está inserta en la gran aspiración de los mexicanos de tener un avance en la rendición de cuentas y en el control de la corrupción y sobre todo de la impunidad. Rendición de cuentas significa transparencia, rendición de cuentas significa responsabilidad. Y entiendo que probablemente para los políticos la iniciativa 3 de 3, una gran iniciativa ciudadana, tenga algunos matices que desde el punto de vista político tendría que encontrarse el camino para que pueda aterrizarse factiblemente. Platiquémoslo, sociedad y gobierno. No nos casamos solo con nuestras ideas, estamos dispuestos a dialogar si estamos en la voluntad común de avanzar en nuestra democracia. Y en nuestra democracia exige hoy en día que avancemos en transparencia y rendición de cuentas, que avancemos en esquemas de combate frontal a la impunidad y por supuesto a la corrupción. Eso es una demanda social. No podemos sustraernos en paradigmas que nos dividan y nos separen. Tenemos que encontrar las fórmulas de vencer estos paradigmas y encontrar cómo avanzamos en esta materia. Transparencia y rendición de cuentas es una demanda social, pero también es una obligación política. Si queremos construir una mejor democracia, tenemos que exigir y tenemos que construir junto con nuestros políticos un sistema que nos lleve a tener una mejor convivencia, a sentirnos mucho más confortables con el sistema político, democrático y social que tenemos, pero por supuesto con una mutua responsabilidad. Nosotros como sociedad de pagar nuestros impuestos y los que usan los recursos, los impuestos mismos, con la responsabilidad de distribuirlos adecuadamente y rendir cuentas por ellos. Hoy hay la perspectiva del ciudadano, que parte del uso de los recursos públicos se ha ido en las grandes deudas que tienen los gobiernos de los estados. Y pareciera ser que hiciéramos una perspectiva a mediano plazo de cómo podemos hacer que las regiones sean mucho más productivas, pues nos encontramos con esa limitante de las grandes deudas de los gobiernos de estados. ¿Cómo lo está viendo el empresariado de México de cómo poder enfrentar ese problema que hoy ha venido creciendo y que claramente va a ser un problema para los próximos meses? Los procesos electorales que estamos viviendo nos llevarán a que el próximo junio tengamos 12 estados de la República que se renueve el Poder Ejecutivo Estatal y uno más que se renueven los poderes ejecutivos municipales. Los ejecutivos, por la naturaleza propia de nuestra democracia, por nuestra historia, por nuestra circunstancia actual, son los líderes
cívicos, morales de la vida política de las distintas regiones. Y es una responsabilidad de los que ganen los procesos electorales llevar su liderazgo social hacia mejores esquemas de rendición de cuentas y avances en materia de rendición de cuentas y de transparencia. Evidentemente, México ha tenido su propia historia, incluso en su propia historia federalista y democrática, en donde después de un gran centralismo abrimos hacia las potencialidades y potencialidades que podrían tener los estados para poder que tomen las decisiones federalizadamente. Hemos tenido nuestras propias consecuencias, grandes testimonios, por supuesto, cívicos y admirables testimonios en algunos casos, pero en otros casos todavía falta muchísimo en la cultura política mexicana regional para avanzar en una democracia ordenada, que rinda cuentas, que por supuesto transforme los recursos económicos, públicos, de todos, que los transforme en verdadero bienestar y que utilice al 100% esos recursos, además de administrar austeramente la estructura, enfocado en el verdadero bienestar de la población. Y ahí es donde tenemos mucho que hacer en rendición de cuentas todavía en los gobiernos regionales y municipales. Juan Pablo, estamos concluyendo la entrevista. Me gustaría finalmente preguntarte, ¿cuál consideras tú que son los retos en la instrumentación de las reformas estructurales? Hoy tenemos una reforma energética que está iniciando, tenemos una reforma educativa que está empezando en ese proceso administrativo con los profesores, con los padres de familia y con los directores de las escuelas. Tenemos una reforma financiera que lo que busca es darle más accesibilidad a las personas a los créditos y a las propias empresas. ¿Cuál es tu visión de la instrumentación de las reformas estructurales? En un todo, como un conjunto, el desarrollo y las oportunidades para las personas, para que más mexicanos tengan oportunidades de salir adelante, para que más mexicanos tengan una educación de calidad que les lleve a tener estas competencias de las que hablábamos, para que más mexicanos que tengan la iniciativa de generar desarrollo, tengan la oportunidad de un financiamiento y que haya claridad y transparencia en el propio financiamiento y seguridad para otorgarlo y para recibirlo, y para que más mexicanos tengan un empleo derivado de la inversión que se puede dar en México, en telecomunicaciones, en energía, en turismo, como estamos viviendo hoy en día, en distintas áreas de nuestra economía donde se brindan oportunidades. Para eso tenemos que hacer una gran red de empresas mexicanas que aterricen las oportunidades que las reformas han dado, que por supuesto tengan empresas tractoras mexicanas o extranjeras, pero que haya una red de conocimiento mexicano que vaya generando tecnología mexicana para que esas oportunidades que genera la tecnología sea para más mexicanos y que el valor se quede en México, de tal forma de que se fortalezca nuestra economía, como en la historia de otras naciones, para que seguramente si hacemos nuestra tarea, completándolo con Estado de Derecho, en 10 o 12 años podamos decir que México es una de las economías más desarrolladas del mundo. Eso hay veces nos cuesta trabajo creer a los mexicanos, pero tenemos ante nosotros una gran oportunidad si hacemos la tarea, cada quien en lo que nos corresponde, en la vida pública, en la vida privada, en la aportación que cada quien tiene que hacer desde su vida cotidiana para un México del siglo XXI, un México de desarrollo y de compromiso. Juan Pablo, muchas gracias por tu trabajo ciudadano. Gracias por motivar e incentivar a que los empresarios de México asuman su responsabilidad social y sobre todo invitar a soñar a que tengamos un mejor México. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Felicidades por el mismo y por su contribución para un México democrático de ciudadanos de bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Amigos, pues me gustaría quedarnos con el mensaje que nos dio Juan Pablo, de que cuando pensemos en nuestro país, pensemos en dar un valor agregado. Pensemos en dar lo mejor de nosotros mismos. Pensemos en cómo podemos utilizar nuestro talento, nuestra creatividad, nuestra generosidad, para que pensando en el otro, tengamos esa capacidad de transformar a nuestro país. Y transformarnos significa pensar en una gran reforma legislativa. Significa pensar en los que tienen menores oportunidades y que tal vez en el día a día, con que le compartamos tal vez un calzado, un abrigo, un alimento, con eso podemos contribuir a cambiar su percepción de la vida. Muchas gracias, nos vemos en la próxima y ante todo recuerden, seamos buenos ciudadanos. Hasta la próxima.